Buenos días compañeros, el día de hoy les hablaremos de dos temas muy interesantes. Uno de ellos es la unión marital de hecho y el otro es la adopción entre parejas del mismo sexo. Las personas que vamos a estar encargadas de esta charla el día de hoy será Maday Cartagena, Nancy Álvarez y quienes habla Jorge Chavarría. La unión marital de hecho es una institución jurídica en la que dos personas, sin estar casadas, crean una comunidad de forma permanente y singular, adoptando los efectos del matrimonio. Ahora veremos las características especiales de esta unión marital de hecho. Una de estas es, como lo dije en la diapositiva anterior, unión de dos personas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay límite ni restricciones para las personas del mismo sexo. No obstante, es importante que estas dos personas no tengan impedimentos legales para conformarla o contraerla. Otra de estas características es la tan conocida pero no tan entendida regla de los 2 años. En pocas palabras, esta regla de los 2 años fue creada para la declaración unilateral, o sea, de una de las partes que después de cumplir 2 años quiere declarar esta unión marital de hecho. Sin embargo, si una pareja no ha cumplido los 2 años y quiere declarar esta unión marital de hecho como la firma de su matrimonio, se puede acercar y hacerlo con toda confianza, con un acuerdo mutuo por las partes. La otra es lecho, techo y mesa, perdón. Debe existir permanencia, es decir, que hay igualdad que en el matrimonio. Se debe compartir lecho, techo y mesa para poder distinguirla de una relación ocasional, esporádica o transitoria. Y la convivencia ha de ser de hecho notorio, público, o sea, que debe aparentar una vida de matrimonio. Ahora veremos cómo se puede probar la unión marital de hecho. Se puede mediante la escritura pública ante un notario, por sentencia judicial emitida por un juez de familia en primera instancia, o por un acta de conciliación en un centro de conciliación legalmente constituido, reconocido para estos fines. Miremos una de las diferencias claves entre el matrimonio y la unión marital de hecho. Una de estas diferencias es que a los integrantes de la pareja del matrimonio se les llamará cónyuge y a los integrantes de la pareja de la unión marital de hecho se les llamará compañeros permanentes. Otra característica es que el matrimonio se consolida desde que existe un acuerdo entre las partes y la declaración de la unión marital de hecho requiere los 2 años de convivencia previa o un mutuo acuerdo entre las partes. Como efecto del matrimonio, otra de estas claves será, como efecto del matrimonio se va a formar la sociedad conyugal y como consecuencia de la unión marital de hecho, la sociedad patrimonial de hecho. En este punto se debe aclarar que al existir una unión marital de hecho, los bienes que se han adquirido durante la convivencia van a ser parte de ese patrimonio, como excluyendo los bienes que, que sean entregados en herencias, donaciones o legados. Pero sí, por eso es lo que es importante siempre dejar claro el tema económico, el patrimonio. Y para finalizar con este tema, ¿cómo se disuelve y liquida la sociedad patrimonial de hecho? Esta se puede disolver si hay un acuerdo entre partes, se puede llevar por notaría, es decir, mediante un trámite notarial. Pero cuando no hay consenso, mediante sentencia judicial. Y esta puede darse por varios motivos, que para efectos legales se llamarán causales. Y las más frecuentes son por no haber común acuerdo, por matrimonio con otras personas y por muerte de uno o de los dos compañeros permanentes.
Adopción entre parejas del mismo sexo. La Constitución Política Colombiana de 1991 transformó la realidad jurídica, política, social y cultural. Los principios de Estado social de derecho, dignidad humana, pluralismo, interés superior del niño, niña y adolescente e igualdad entre otros constituyen el marco normativo para la adopción homoparental en Colombia. De ahí que el ordenamiento jurídico no sea una barrera para este tipo de adopción, constituyéndose en el conjunto de normas que protegen derechos de los niños a tener una familia y de la comunidad homosexual a conformarla. Los principios más importantes orientados a proteger los derechos de la población homosexual y de los niños, niñas y adolescentes son: Estado social de derecho, garante del pluralismo, la igualdad y la dignidad humana. El Estado social asume el compromiso de maximizar las capacidades humanas en un entorno de igualdad. El pluralismo parte del reconocimiento histórico de la composición heterogénea de la sociedad colombiana y se entiende como la defensa de los derechos de las minorías, entre ellas la comunidad homosexual, que deben ser objeto de protección por parte de la sociedad. El artículo primero de la Constitución establece que Colombia es un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana y toda persona merece un trato de conformidad a su condición humana sin que ningún acto del Estado o de un particular denigre dicha condición. El concepto de familia ha tenido una evolución importante, pues la Corte Constitucional ha expresado que se entiende por familia aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos. De lo antes expuesto se infiere que no existe un único tipo de familia, sino que en concordancia con los artículos 1 y 7 de la Constitución Política se consagra el pluralismo, el cual posibilita la existencia de tipologías diferentes a aquellas que se consideraban tradicionales, como la familia biológica. Es necesario que el derecho se ajuste a la realidad reconociendo y brindando protección a aquellas relaciones familiares en donde las personas no están unidas única y exclusivamente por vínculos jurídicos o naturales. Ejemplo de ello son las familias homoparentales, que son uniones conformadas por personas del mismo sexo, y en estas tipologías de familia sus miembros asumen compromisos de afecto, solidaridad, respeto, protección y asistencia, al igual que en las familias tradicionales. Es importante resaltar que si bien el marco jurídico en el que se desarrolla la adopción en Colombia es en principio el camino idóneo para que los homosexuales accedan a ella, a la adopción como una forma de constituir familia, y si además de ello se tiene en cuenta que la Corte Constitucional, por medio de sentencias como la T-276 de 2012 y la C-683 de 2015, entre otras, ha establecido por vía de jurisprudencia una ampliación en el reconocimiento de los derechos de los homosexuales, esta apertura no se evidencia desde el punto de vista cultural ni político del país. Lo anterior se demuestra frente al precedente que ha generado la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la adopción de los niños, niñas y adolescentes por parte de homosexuales, sobre todo a partir de la sentencia C-683 de 2015, a través de la cual la Corte Constitucional avala la adopción de parejas del mismo sexo, fundamentando principalmente su decisión en el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional y el derecho a que tienen de tener una familia. A pesar de esto, la cultura de exclusión, discriminación, trato diferencial no justificado frente a la población homosexual continúa teniendo un profundo arraigo en la sociedad colombiana, inclusive en los organismos y entes estatales llamados a la protección de los derechos fundamentales de los colombianos. En este punto llama la atención la posición que tiene la Procuraduría General de la Nación, cuyo cometido esencial y de acuerdo con los preceptos constitucionales tiene como función principal la de velar porque en las actuaciones públicas se respete el interés general, se promueva y se defienda los derechos fundamentales de todos los colombianos. Esta entidad
esta entidad estatal se ha opuesto sistemáticamente al reconocimiento de los derechos de los homosexuales, tanto a contraer matrimonio como a conformar familias y a adoptar. En esta misma línea de oposición se han ubicado representantes de partidos y movimientos políticos que, una vez proferida la sentencia en mención, promovieron un proyecto de ley con el fin de prohibir la adopción homoparental y extender dicha prohibición a las adopciones monoparentales. Como conclusión, podemos decir que Colombia es un Estado social de derecho que tiene como fundamento constitucional la dignidad humana, la igualdad, el pluralismo y el respeto de los derechos fundamentales, estableciendo de esta manera el marco jurídico para la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como de la población homosexual. Entonces, en este orden de ideas, la adopción homoparental se configura como una forma de hacer efectivo el derecho de los niños, niñas y adolescentes que tienen a tener una familia y desde el punto de vista de los homosexuales a conformar una familia. Dentro del marco pluralista, la concepción de familia se ha transformado para comprender que si ella es el núcleo esencial de la sociedad y como tal se encuentra protegida por el Estado en los artículos 5 y 44 de la Constitución Política, este concepto abarca no solo a la familia tradicional, sino que incluye otras maneras no tradicionales de constituirla, tal y como ocurre con la familia homoparental.